problemas técnicos por ahí, pero ya estamos por acá. Eh, Permítanme. Bueno, hoy sí se está grabando la sesión, hoy sí. Eh, bueno, espero que hayan tenido una buena semana, ya la última semana del mes de febrero. Ya solo quedan un par de días para terminar el mes, entonces espero que hayan terminado con buen pie la semana. Y pues vamos a iniciar ya con la clase del día de hoy. Solo déjenme, ahorita vamos a compartir pantalla. Mm, Muy bien. Ahorita les comparto pantalla. Bueno, por ahí, como eso del mediodía, más o menos, 1 de la tarde, por ahí pude crear el grupo de WhatsApp. Este, Solamente me faltó Jorge Cantón, sí, solo me faltó Jorge porque por el número de teléfono, me imagino. Entonces, por ahí le voy a mandar la invitación para que usted se pueda conectar o se pueda enlazar al grupo, Jorge. Muchas gracias, ingeniero. Solo una No, pregunta, ingeniero. sí. Me parecía que ya estaba creado el grupo solamente para nosotros, pero este va a ser otro entonces. Sí, digamos, este es exclusivo para el curso de reacondicionamiento. No sé si, como les decía las ocasiones anteriores o la vez pasada, no sé si ustedes tienen un grupo con otros docentes. Entonces, en este caso es solamente para el grupo, exclusivamente el grupo de reacondicionamiento. A eso me refiero. Ya existe uno exclusivo para este curso, solamente para este curso. Ok, ¿y ese lo hizo? ¿Y ese lo Eh, hizo quién? no sé qué compañeros que los hace cada vez que iniciamos el trimestre, se elabora uno por curso y es Ah, exclusivo solo para los otros, los del grupo. ok, ok, ok. Eso es lo que trataba el otro compañero, De Germán, explicarme. explicar, sí, pero Ah, es exclusivo solo para nosotros y no hay nadie más. ok, ok, ok. Y ahí sí estoy yo. Ah, va, déjeme revisar entonces, porque me imagino que es una modalidad del año pasado. Todavía cada quien, digamos, cada docente hacía su grupo. No había, no sé si en este caso es alguien de coordinación o alguien de la escuela que crea el grupo de WhatsApp y ahí nos enlazamos todos. No sé, y no sé si tal vez por algún registro o algo en particular a eso, pero déjenme, voy a confirmar bien eso y pues así no, pues lo hacemos por ahí, por ese lado, ¿va? Entrado, ingeniero. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, bueno, gracias. Hoy sí ya entendí cómo era el asunto, es que no había comprendido bien cómo estaba la cosa. Eh, bueno, vamos a ver. Bueno, la semana pasada nos quedamos por ahí hablando un poco, o de hecho la última actividad que tuvimos la semana pasada fue en relación al tema de cuál era la diferencia entre tolerancia
holgura y ajuste, ¿sí? Entonces, habíamos platicado que en relación a la tolerancia iba a estar muy enfocada al tema de la fabricación, ¿sí? En el caso de la holgura, iba a ser esa diferencia de dimensiones que iban a existir al momento de acoplar una pieza con otra, y el ajuste que iba a ser más que todo la forma o la manera en cómo íbamos a acoplar cada una de ellas, ¿sí? Si íbamos a tener un ajuste holgado, un ajuste con aprete, un ajuste deslizante, por ejemplo. Entonces, digamos, ahí estaban esas tres diferencias, o mejor dicho, esos tres conceptos que en algún momento tendemos a confundir. Em, entonces, al fabricar una pieza, ¿sí? La interacción entre las herramientas de corte y los materiales durante el proceso de mecanizado dificulta obtener, pues, una medida exacta de forma repetitiva, ¿sí? Por lo que se necesita cierta tolerancia para que, aún no siendo perfectas las piezas, ajusten sin ser forzadas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Digamos, regularmente, normalmente, pues solamente si tenemos tornos CNC, eh, digamos que obtenemos una similitud o llegamos a obtener piezas con las mismas medidas, con las mismas dimensiones, con las mismas características. Sin embargo, pues como todo equipo de máquinas, herramientas, pues en este caso se necesita de que la herramienta que se esté utilizando sea una herramienta acorde a la fabricación, y muchas veces, pues, esa misma herramienta va sufriendo un desgaste, va sufriendo, eh, nos va cambiando hasta cierto punto, pues, las características de nuestras piezas. Y por ello es que las tolerancias, pues, es importante poder manejar esa tolerancia y la tolerancia específica. Muchas veces, lo que hablábamos también la semana pasada, a veces nosotros, pues técnicamente, digamos, técnicamente no sabemos qué tolerancia decirle a nuestra gente o nuestro tornero, mire, una tolerancia de más menos, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque muchas veces son cosas, son aspectos que no vimos en la carrera. Normalmente no las aprendimos en el momento de los cursos que llevamos, y entonces eso hace que de alguna forma, pues lo que sabemos lo vayamos aprendiendo pues con el pasar del tiempo, con la experiencia que nosotros vamos adquiriendo en el ramo laboral. Entonces sí es importante saber que pues las tolerancias siempre van a existir, ¿sí? Tampoco es posible obtener en un torno y ni siquiera en una rectificadora una pieza cilíndrica cuyas generatrices sean perfectamente paralelas entre sí. Y vamos a lo mismo, ¿verdad? Muchos creen que porque tenemos un torno CNC, la pieza va a salir completamente exacta, o sea, va a salir sumamente exacta, que si nosotros dimos un una medida de 25 milímetros, esos 25 milímetros se van a respetar sí o sí, va a ser un 25 milímetros punto cero, ¿sí? Sin un más, sin un menos, ¿ya? Entonces, a veces creemos eso, sin embargo, pues no sucede de esa forma. Por eso es que existe el tema de las tolerancias, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, por más equipo sofisticado que podamos tener, siempre va a existir una tolerancia, un más o un menos en relación a la medida que nosotros vamos a estar manejando o trabajando. Entonces, cuando nosotros hablamos de tolerancia, ¿sí? La tolerancia dice que es la inexactitud, ¿sí? Admisible de fabricación, y la diferencia entre el valor máximo y mínimo concedido para una determinada dimensión. Si ustedes pueden observar por acá la imagen que les muestro ahí en pantalla, era lo que tal vez veíamos o estábamos hablando la semana pasada también, un tema de, digamos, esta es la parte del agujero
y tenemos acá la parte del eje, ¿sí? Regularmente el agujero siempre va a ser mayor que el eje, pero en algunas ocasiones se puede dar lo contrario, que el eje sea relativamente mayor que el agujero. Eso es lo que nos va a dar al final el tipo de ajuste que nosotros vamos a querer. Entonces, cuando nosotros tenemos dos dimensiones, en este caso tenemos la dimensión del agujero y tenemos la dimensión del eje, ahí nosotros en la fabricación de cada uno de ellos vamos a manejar ciertas tolerancias. Y la tolerancia va a ser la que nos va a permitir que estas dos piezas puedan acoplarse adecuadamente, ¿sí? Entonces, y la tolerancia pues va a llevar a un tema de holgura, ¿sí? En algunos casos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en algunos casos también a la holgura se le conoce como juego, ¿sí? Qué tanto juego pueda tener la pieza, ¿sí? A veces se maneja tal vez coloquialmente en el área de mantenimiento más la palabra juego, ¿sí? Decimos nosotros es que esta pieza ya tiene un juego, es que esta pieza ya se desajustó, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que ya tiene un juego es porque esa holgura ya es mayor de la que necesitábamos y eso hace que entonces el ajuste que en su momento había tenido la pieza, pues ya no sea el mismo, ¿ya? Entonces, en algún momento fabricamos una pieza para que el ajuste sea un ajuste apretado, digamos, o indeterminado, es la palabra técnica, indeterminado. Y cuando ya las piezas empiezan a tener un cierto trabajo de funcionamiento, pues entonces empieza a existir ya esa holgura que existía, empieza a hacerse más grande. Y es cuando ya decimos, "Oh, es que ya tiene un juego", pero al final juego y holgura es lo mismo, significan lo mismo, solamente que en este caso, pues tal vez la palabra juego es la palabra digamos, coloquial en el área de mantenimiento. Entonces, digamos, en este caso, podemos nosotros observar acá que tenemos la tolerancia, tenemos nuestro diámetro máximo, ¿sí? Tenemos el diámetro del agujero, tenemos nuestro diámetro de eje y también tenemos tolerancia como diámetro máximo en el eje, o sea, tanto para el agujero como para el eje, nosotros vamos a manejar las mismas dimensionales, por así decirlo, o las mismas variables. Un tema de una tolerancia, el diámetro que vamos a necesitar del agujero, pero también un diámetro máximo, qué tanto más, ¿sí? O qué tanto menos nosotros vamos a tener en relación a la fabricación, ¿ya? Entonces, vamos por ahí. Otra definición de lo que es una tolerancia, dice que son los límites máximos y mínimos que se asignan a una medida. El propósito de una tolerancia es especificar un margen para las imperfecciones en la manufactura de una parte o de un componente. Y la última definición, por así decirlo, es que en la práctica lo importante es que las piezas cumplan su función. Por esto se aceptan variaciones dentro de un intervalo, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es que sabiendo que la tolerancia es un máximo, un mínimo, eh, y que eso nos permite, ¿sí? Y le permite a nuestro tornero, en este caso, o el que está fabricando la pieza, le permite digamos, no ser tan cerrado o no ser tan cuadrado en una medida, ¿sí? Entonces, cuando decimos nosotros 25 milímetros, la fabricación de un agujero a 25 milímetros, normalmente, y ustedes lo pueden constatar en algún momento con alguna pieza que fabriquen, ya sea tercerizada o dentro del taller en planta, ustedes se van a dar cuenta que las piezas no son exactamente a 25 milímetros, ¿ya? Siempre traen una variación, una mínima variación, a veces es de décimas o centésimas, ¿sí? Entonces, pero siempre traen las piezas una pequeña variación.
Entonces, en la práctica, esto ayuda bastante porque primero ayuda al tornero a que no esté buscando al 100% una medida exacta, sino que en este caso también pues esa variación ayude a que si se le pasó un poquito la mano al tornero a la hora de estar fabricando, a la hora de estar lijando, por ejemplo, la pieza, pues que sea dentro del rango permitido. Pero lamentablemente a veces lo que sucede es que nos pasamos de esa tolerancia. Y entonces cuando nos pasamos de esa tolerancia, muchas veces caemos en uno de los tantos desperdicios, ¿verdad? Que es el reproceso. Caemos en un tema de reproceso y eso a la larga, como mantenimiento, nos termina afectando. ¿Ya? Entonces, dentro de este tema, dentro del tema de las tolerancias, tenemos tolerancias unilaterales y tenemos tolerancias bilaterales, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de tolerancias unilaterales? Como lo pueden ustedes ahí observar, menciona que la tolerancia unilateral es cuando la total tolerancia referida al diámetro básico es una sola dirección, es en una sola dirección de la línea cero. Ya esto lo vamos a ir viendo nosotros un poquito más adelante con algunos ejercicios, con algunos ejemplos, porque digamos la teoría tendería un poquito a confundir o a pensar que les estoy hablando en chino, en japonés, en coreano, ¿sí? Sin embargo, pues ya con la práctica o ya con hacer algunos ejemplos o ver algunos ejemplos, nosotros vamos a poder ir ya sacando nuestras conclusiones y viendo que no es tan complicado como parecía. Entonces, digamos en este caso, pues tenemos un diámetro, digamos, de 100 milímetros y en este sentido, pues nos están dando una tolerancia de más menos 0,05, ¿sí? ¿Qué es esto que ven ustedes por acá? Podríamos tener un diámetro de 100 milímetros, ¿sí? Menos 0,050 o un diámetro de 100 milímetros a una medida de 0,050 o más 0,050. Entonces, ahí estaríamos hablando de que estaríamos en un rango menor a 100 y en un rango mayor a 100, ¿verdad? O sea, estaríamos ahí en ese caso hablando de dos medidas, ¿sí? Aquí sería 100 menos 100 menos 0,005, que sería 99 algo, ¿verdad? 100 menos 0,0, noventa no, y nueve punto noventa y cinco. No. 99,95, ¿sí? Ese sería el menos, ¿verdad? Y el más sería el 100,05. Entonces, si a la hora de nosotros fabricar nos manejamos dentro de esa tolerancia, ¿sí? Digamos que a la hora de dejar terminada la pieza quedara en 99,98, por ejemplo, es una pieza aceptable, ¿sí? Porque vamos a manejar entre el 99,95 y el 100,05. Entonces, digamos que va a ser una medida o una pieza que va a ser aceptada para para la fabricación o para lo que necesitamos. Cuando hablamos de tolerancias bilaterales, eh, cuando es dividida en partes más o menos de la línea cero. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Digamos, si nosotros vemos acá la imagen, cuando nosotros hablamos de tolerancias unilateral, siempre vamos nosotros a tener una línea o un punto cero, un punto de partida, ¿sí? Una referencia cero. Esa referencia cero, pues es la que nos va a determinar qué tanto más o qué tanto menos nosotros tenemos que trabajar nuestras piezas. En este caso, en la tolerancia unilateral, por ejemplo, tenemos acá nuestra línea cero y esta línea cero nos hace referencia a que, por ejemplo, en el caso del eje, ¿sí? Nosotros vamos a tener ese más menos, ¿sí? En este caso, por debajo de la línea cero. Y en el caso del agujero vamos a estar por arriba de la línea cero.
¿Por qué razón? Por lo que yo les decía, que regularmente la medida del agujero va a ser mayor a la medida del eje. En el caso de la tolerancia bilateral, ¿qué es lo que va a suceder? Que en este caso vamos a manejar tolerancias por arriba y por debajo de esa línea cero. O sea, vamos a hacer una medida compartida. Si la tolerancia nos indica que es de más menos 5, por ejemplo, ¿sí? De más menos 5, entonces cuando hablemos nosotros de tolerancia bilateral, nosotros vamos a tener ahí, digamos, una tolerancia hacia arriba de 2.5 y hacia abajo de menos 2.5, ¿sí? Para poder ir, eh, digamos que en este caso, compartiendo esa tolerancia, ¿ya? Entonces, ahorita lo vamos a ir ya tratando de ir definiendo un poquito mejor a qué nos referimos con esto de tolerancias unilaterales, bilaterales y, y por qué es importante dentro del reacondicionamiento de piezas, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, ¿sí? Pueden comentarla o pueden por ahí levantar la mano o abren su audio sin ninguna pena. Entonces, digamos, para el cálculo de tolerancias hay una ecuación. Si ustedes buscan en los libros o buscan un poco de literatura en el tema de tolerancias, ustedes van a encontrar una ecuación, ¿sí? Que es esta que les comento por acá, que les muestro, donde es una ecuación ya matemática, ¿sí? Que en este caso nos puede o nos viene a dar una medida de tolerancia, ¿sí? Si nosotros en este caso tuviésemos un eje de un diámetro específico y nosotros quisiéramos saber, ¿sí? Esa tolerancia que nosotros deberíamos de manejar. Entonces, esta ecuación matemática nos ayuda a poder determinar esa medida. Sin embargo, pues esta ecuación viene un tanto está condicionada, ¿sí? ¿Y en qué está condicionada? En relación a esta temperatura de referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice la teoría que esta ecuación sí y solo sí va a funcionar o va a ser, digamos, funcional en este caso, si nosotros cumplimos con una pequeña variable que es la variable de temperatura, que estemos trabajando a temperaturas iguales a 20 grados. Entonces ahí es donde muchas veces esta ecuación pues no tiene tanta aplicación en lo que es la práctica, en lo que es ya la parte del trabajo en el día a día de mantenimiento, porque regularmente pues no manejamos condiciones de temperatura de 20 grados, digamos, nos vamos a un área como lo que es Escuintla, estamos manejando temperaturas arriba de los 30 grados a veces, ¿sí? De los 30 grados centígrados, o nos vamos a lugares fríos del país en donde no vamos a llegar a esos 20 grados. Entonces, lo que va a suceder, ¿sí? Es que no nos va a dar hasta cierto punto la medida exacta de tolerancia. Sin embargo, sí nos va a ayudar como a tener una idea de a dónde va o por dónde va el camino. En la diapositiva siguiente, ¿sí? Que yo les voy a mostrar, un par de diapositivas más siguientes que les voy a mostrar. Ahí yo les voy a mostrar, digamos que las tolerancias que regularmente se manejan a nivel planta, a nivel de mantenimiento, y que ha sido información que se ha recabado en relación a personas que han tenido mucha experiencia en el tema de la fabricación de piezas. Entonces, en el caso de las holguras, ¿sí? Ya veíamos o ya hablábamos que las holguras, pues es esa diferencia de diámetro que existe entre el agujero y la diferencia que existe o sea, la diferencia que existe entre el diámetro del agujero y el diámetro del eje, ¿sí? Esta parte que ustedes ven por acá sombreada, ¿sí? Podríamos nosotros, en este caso, decir que es nuestra holgura, ¿sí? Es esa diferencia, ¿ya?
que existe entre una pieza y la otra, cuando el primero es mayor que el segundo. ¿A qué se refiere con esto? Cuando el agujero es mayor que en este caso que en el eje, ¿ya? Entonces ahí vamos nosotros a tener una holgura, ¿ya? Entonces acá vemos nuevamente donde T es la tolerancia, D max es el diámetro máximo y D es el diámetro mínimo en este caso que nosotros podemos tener. Entonces vamos a encontrar normalmente esta palabra, holguras negativas, ¿sí? ¿Y qué es la holgura negativa? Lo que yo les mencionaba era cuando sucede lo contrario a lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, cuando el agujero es más pequeño que en este caso que el eje. Entonces ahí tenemos nosotros una holgura negativa y a esa holgura negativa regularmente se le llama interferencia. ¿Por qué interferencia? Porque si se dan cuenta, pues el agujero, o mejor dicho, en este caso el eje, va a, va a tener una resistencia a poderse acoplar de manera fácil en el agujero, ¿ya? Va a encontrar una resistencia. Entonces, en este caso, cuando el eje es mayor al agujero, pues vamos a tener holguras negativas, ¿ya? Entonces, ahí digamos que ya no nos vamos no vamos a confundirnos o no nos, o que digamos no nos vaya a extrañar que en algún momento podamos tener una holgura negativa, porque cuando nos suceda o cuando obtengamos una holgura negativa, la explicación práctica va a ser porque en este caso el eje es mayor que el agujero. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos esta interferencia? Es que entonces ya nosotros tenemos que utilizar, digamos, un martillo de golpe, ¿ya? Para que entonces la pieza em, pueda entrar y pueda vencer esa resistencia que se está teniendo en ese momento, o en muchos casos se tenga que utilizar una prensa hidráulica, por ejemplo, o que tengamos que utilizar un equipo de oxicorte, por ejemplo, para calentar la pieza, o algún equipo específico que, eh, que los venden, regularmente los venden para el tema de acoples o de acoplamiento de piezas, ¿ya? Regularmente, por ejemplo, SKF, FAG, por ejemplo, ellos tienen equipos especiales que venden en donde la función de estos equipos es calentar la pieza, ¿sí? De manera uniforme para que entonces al momento de calentarse, pues se dilate, ¿sí? Y en este caso, pues pueda acoplarse, ¿verdad? Pueda acoplarse en el eje o a veces se utiliza nitrógeno o se utiliza temperatura bajo cero para también poder hacer que la medida del eje se reduzca en este caso y tienda a poderse acoplar a lo que es el agujero. Entonces tenemos la holgura, que es la holgura positiva, digamos, que va a ser cuando el agujero sea mayor que el eje, y vamos a tener la holgura negativa, que en este caso va a ser o va a estar haciendo referencia a que el agujero es más pequeño que el eje. Entonces, ¿qué es un ajuste? Es la relación entre dos piezas correspondientes, una de las cuales se encaja o se adapta en otra, ¿ya? Entonces, ¿a qué vamos acá? Por ejemplo, si nosotros tenemos un eje, ¿sí? Teniendo por acá un eje que tiene una tolerancia de punto, o está fabricado, digamos, entre la tolerancia de punto 59.5 a punto 59.3, digamos, al fabricar un eje que se mantenga en estas, digamos, en esta medida, automáticamente nosotros vamos a decir que hay una holgura positiva. ¿Y por qué razón? Porque si se dan cuenta, las medidas del eje, perdón, del agujero es de punto 60
a punto 62, ¿sí? O punto 602. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una medida acá, la dejamos a punto 60 y nosotros vamos a acoplar o vamos a acoplar prácticamente un eje de una medida de punto 595, entonces va a ingresar, ¿sí? O sea, vamos a tener un acople adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos fabricando un eje dentro del rango o dentro de una medida que nos está ya planteando, en este caso, el agujero. ¿Ya? ¿Qué pasa si en este caso tenemos un agujero de punto 60, ¿sí? Y la medida del eje queda en punto 61, por ejemplo? No significa que no vaya a acoplarse la pieza, ¿sí? No significa que no vaya a acoplarse, significa que va a acoplarse, sin embargo va a existir una resistencia a ese acoplamiento o a ese ajuste. El ajuste en este caso va a ser un ajuste de interferencia o va a haber una holgura de interferencia, ¿sí? Una holgura negativa, ¿ya? Entonces, cuando fabricamos piezas, las fabricamos con tolerancia tanto para el eje como para el agujero, ¿ya? ¿De acuerdo? Eh, Esto que yo les estoy mencionando, digamos, no aplica cuando el agujero, por ejemplo, es la base de la máquina, ¿sí? El agujero es la base de la máquina y en este caso, ese agujero ha sufrido un desgaste, se ha ovalado, digamos, el agujero, y no hay forma de poder reparar ese agujero. Entonces, cuando no hay forma de poder reparar ese agujero, pues lo que se hace es eh, ahí sí que salirnos de esta norma, salirnos de las tolerancias y automáticamente hacer un ajuste del eje a lo que tenemos como agujero, ¿ya? Entonces, regularmente no deberíamos, ¿sí? En mantenimiento no deberíamos de toparnos con esas situaciones donde nuestro agujero ya no es cilíndrico, ya no tiene una circunferencia, ¿sí? Sino que ya tiene una forma ovalada, ¿sí? No deberíamos de toparnos con eso, pero sin embargo, pues nos topamos con ese tipo de situaciones. Entonces, cuando nos topamos con ese tipo de situaciones, eh, pues se busca el reacondicionamiento, ¿sí? Se busca el reacondicionar la pieza. eh, Cuando la pieza es factible a poderla rectificar, a poderla llevar a un torno, para poder cilindrar nuevamente y tener una medida uniforme, pues en buena hora. Pero cuando nos topamos con agujeros que no se pueden trabajar en un torno, que es complicado poderlo hacer, entonces ahí es donde pues ya se tiene que hacer un ajuste, ¿sí? De la pieza que vamos a acoplar. En este caso normalmente es un eje. Ya se tiene que hacer ese ajuste a la medida, ¿sí? Por eso muchas empresas, digamos, muchas empresas a veces se topan con la situación en la que muchas máquinas deben de ser dadas en mantenimiento y deben de ser tomadas para mantenimiento por parte del personal de planta, porque no podemos darnos el lujo de decir, voy a agarrar estas piezas, los voy a mandar a un taller externo que me fabrique las piezas según medidas y todo, porque ellos van a trabajar según un plano, ellos van a trabajar según una muestra y cuando nos venga esa pieza, muchas veces son piezas con tratamiento térmico, por ejemplo. Entonces, cuando vengan esas piezas de vuelta, va a resultar que la pieza viene bien fabricada, viene bien hecha en relación a sus tolerancias, en relación a sus dimensiones, pero a la hora de nosotros quererlo acoplar, va a resultar que no se puede, ¿sí? Va a resultar que no se puede. Entonces, muchas veces con las máquinas antiguas, con nuestras máquinas que tienen mucho tiempo de trabajo o de existencia en nuestra planta, ahí es donde se da ese problema, ¿sí? Que tenemos que hacer muchas piezas a la medida de lo que nos pide la máquina, ¿sí? Entonces ahí
nosotros ya nos salimos de este contexto, nos salimos de lo que nos dicen los libros, de lo que nos dice la teoría, ¿ya? Entonces, esto de acá, pues era un poquito ahí para ejemplificar el tema de los ajustes, ¿sí? Entonces, en mecánica de precisión, el ajuste es la forma en que dos piezas de una misma máquina se acoplan entre sí, de forma tal que un eje encaje en el orificio o en el agujero. Los trabajos de ajuste se dividen o clasifican en operaciones. Se llama operación al trabajo que se realiza con una herramienta o herramientas similares, y las principales operaciones que pueden hacerse en el trabajo de ajuste manual son, por ejemplo, tomar una medición, trazar, limar, pulir, ¿sí? Cincelar, taladrar, roscar o en algún momento el montaje como tal de una pieza. Entonces, cuando nosotros entramos a la parte de los ajustes, normalmente vamos a caer en alguna de estas operaciones, ¿sí? En algún momento vamos a caer en un tema de tener que limar la pieza, ¿sí? Que ha salido del torno. Eh, ¿Por qué? Porque a veces no contamos con nuestros equipos al 100 y por más exacto que lo pudiéramos dejar, se nos complica a veces. Tenemos que, por ejemplo, limar o en el caso de un trabajo de pulido, donde necesitamos que la pieza tenga un acabado eh, fino, ¿sí? Un acabado bastante peculiar, ¿ya? Entonces, digamos que en los ajustes, eh, debo decir que el 80% de las empresas que llegan a esta parte o que cuando fabrican llegan a la parte del ajuste, em, siempre hay una operación manual, ¿sí? Siempre hay una operación manual, siempre hay que estar midiendo constantemente cómo vamos con la medida, si estamos dentro de la tolerancia o no estamos dentro de la tolerancia. Y una vez dada esa tolerancia o haber fabricado dentro de la tolerancia, ya viene el tema de el acabado que nosotros queremos darle a nuestras piezas, ¿sí? Por eso, cuando ustedes hacen un tratamiento térmico, sí, regularmente las piezas se quedan sobre medida, sí. Normalmente no se fabrica la pieza ya con las medidas y con las dimensiones exactas, porque a la hora de ser tratadas térmicamente, pues estas cambian sus propiedades mecánicas y más que mecánicas también cambian sus propiedades en dimensiones, y eso puede ocasionar que ya una pieza ya templada, digamos, ya con un tratamiento térmico, ya no sea posible poderla ajustar como debe de ser, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante un buen ajuste? En el caso de los rodamientos con aro interior ajustado al eje, solo con interferencia ligera, se puede producir un deslizamiento circunferencial dañino entre el aro interior y el eje. Este deslizamiento es conocido con el nombre de creep o de corrimiento, ¿ya? Em, Cuando se produce creep se presenta, por ejemplo, abrasión, se presenta desgaste, se presenta calentamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede con el tema de los ajustes? Si el ajuste no es el adecuado, entonces regularmente nos topamos con, con estas condiciones, ¿sí? O venimos y llegamos a observar este tipo de comportamientos, eh, que hay un cierto desgaste o hay una presencia de material cerca del rodamiento. Eso nos da una impresión o nos da la intuición a que hay desgaste. eh, Empezamos a ver también, o mejor dicho, a sentir temperatura alta, ¿sí? Hay máquinas que hoy por hoy traen muchos dispositivos electrónicos, muchos sensores, digamos, que empiezan a monitorear esa temperatura de los elementos críticos, elementos que si pasan o sobrepasan un límite de temperatura,
automáticamente envían una señal de alerta, una señal de fallo y detienen la máquina, ¿ya? Pero en muchos de los otros casos tenemos máquinas en donde no contamos con esa tecnología de sensores de temperatura y lo que sucede es que no nos damos cuenta del calentamiento hasta mucho tiempo después o hasta cuando ya nuestro rodamiento eh, ya no está funcionando adecuadamente, cuando la misma temperatura afectó la grasa que traen los rodamentos y eso hace que nuestros rodamentos empiecen a secar, como lo llaman algunos muchachos en planta, que se empiezan a secar, se empiezan a trancar, se empiezan a trabar, ya no empiezan a tener su funcionamiento como cuando están nuevitos, ¿verdad? Entonces, digamos, a ese comportamiento o a ese efecto se le llama creep, ¿sí? Porque hay un corrimiento. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Normalmente empezamos a ver que este rodamiento ya tiene un juego axial, ¿sí? Ya empieza a moverse de un lado hacia otro sobre el diámetro del eje y empezamos a notar ese desgaste, empezamos a notar ese calentamiento. Entonces, cuando el ajuste no es el adecuado, eh, podemos nosotros, nuestra pieza, definitivamente el tiempo de vida útil de nuestra pieza o nuestro elemento eh, no va a ser el que esperamos, ¿sí? Yo me he topado con casos en donde el rodamiento se acopla, ¿sí? El rodamiento se acopla con el eje y al mes, digamos, al mes, el rodamiento ya está dando problemas, ¿sí? Eh, ¿Y por qué? Porque en su momento no entró, digamos, no ajustó como debía de ajustar y eso nos viene a generar un problema mucho más severo, ¿ya? Cuando nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta a tiempo, pues qué bueno, pero cuando nos damos cuenta ya cuando la situación ha avanzado mucho, entonces ahí es donde ya se vuelve una emergencia, ya es cuando eh, tenemos que parar el equipo sí o sí, porque si no, eh, la situación se puede empeorar. Y aquí es, digamos, en este punto, digamos, es donde un mantenimiento predictivo, ¿sí? Es funcional, donde un mantenimiento predictivo, un análisis de vibraciones, por ejemplo, eh, es donde ahí él dice o levanta la mano para decir presente. Todavía aquí nosotros podemos adelantarnos, podemos anticiparnos a saber si ese rodamiento está trabajando bien o ya está a punto de fallar o qué tan pronto está para poder fallar. ¿Sí? Entonces, una herramienta, una metodología, un mantenimiento que ayuda al tema de los ajustes es el mantenimiento predictivo, ¿ya? Entonces, como un repaso, digamos, como un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, eh, cuando nosotros tenemos una holgura es porque nuestro agujero será mayor que el eje. Cuando tengamos nosotros una interferencia es porque nuestro agujero será menor en medida que nuestro eje, por lo tanto existirá una interferencia, ¿sí? O en este caso una holgura negativa, tanto para agujeros como para ejes debemos de manejar tolerancias, ¿sí? Eh, y tanto tolerancias, pues van a ser tolerancias positivas, negativas, ¿sí? Vamos a ir de un más a un menos y en este caso, pues también nos vamos a topar con esas tolerancias unilaterales o esas tolerancias bilaterales. Las tolerancias unilaterales donde nosotros vamos a definir cuál va a ser
nuestra línea cero. ¿Dónde vamos a estar con nuestro punto de partida? Regularmente nuestra línea cero, nuestro punto de partida va a ser el agujero. Una vez nosotros fabriquemos el agujero y tengamos la medida del agujero, en relación a la medida del agujero, se fabrica el eje, ¿sí? No es normal que se fabrique el eje y a la medida del eje se fabrique el agujero. En este caso pasa con ¿qué? Con los bujes, por ejemplo, ¿sí? Un buje es un caso específico de cuando nosotros tenemos nuestro eje ya con una dimensión específica y en relación a esa dimensión del eje tenemos que fabricar un agujero, que en este caso es una camisa, una bufa, un buje, ¿sí? Y tenemos las tolerancias bilaterales, donde aquí nosotros compartimos esas tolerancias, ¿sí? Compartimos a la hora de la fabricación, decidimos compartir esa tolerancia para que, en este caso, tanto el agujero como el eje se acoplen de manera fácil o sencilla, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si seguimos con esta parte de la teoría, hablamos, nos vamos a topar con un tema de un agujero único y de un eje único, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Prácticamente era lo que yo les mencionaba. Agujero único, cuando nosotros vamos a tener un agujero, el cual no puede ser modificado, el cual por condiciones de la máquina, por condiciones de la pieza, digamos, eh, no es recomendable trabajar en el agujero, y entonces lo que se hace es que se tiene un agujero único y en relación al agujero es que nosotros vamos a fabricar nuestro eje, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen o observan aquí lo que es un agujero único, ¿sí? Y en el agujero único vamos a fabricar un eje. El eje va a llevar un ajuste. Ese ajuste ya va a ser un ajuste, digamos, giratorio, un ajuste deslizante o un ajuste fijo, ¿sí? Si ustedes observan, digamos aquí pues está muy a detalle, ¿verdad? Pero ya en la práctica, esta pequeña, digamos, esta condición de giratorio es casi, o sea, no se logra notar, no se logra ver, ¿sí? Pero digamos, en este caso tenemos un ajuste giratorio, un ajuste deslizante, es aquel que nosotros venimos, tenemos nuestro agujero en la máquina y vamos a acoplar un rodamiento. El rodamiento en este caso va a entrar deslizante, va a entrar con las manos, digamos, con la fuerza propia del mecánico. Ahí lo va a poder ajustar y no va a haber problema, ¿sí? Y en el caso de un ajuste fijo, ¿sí? En este caso vamos a necesitar un poquito más de presión, un poquito más de fuerza, eh, ya sea de un martillo, de golpe, ya sea de una prensa hidráulica o de algún otro equipo que nos ayude a poder acoplar lo que es nuestro eje, ¿sí? Y en el eje único sucede totalmente lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? En el eje único tenemos un eje el cual no se puede modificar, ¿sí? No puede sufrir alguna variación en su dimensión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Normalmente esto acá sucede con los ejes de transmisión, por ejemplo, de nuestras máquinas, los ejes principales de nuestras máquinas. Eh, Regularmente esos ejes están hechos de un material duro, de un material resistente al desgaste, resistente a la temperatura, resistente a la abrasión. En muchos de los casos traen un tratamiento térmico, ¿ya? Entonces, no es recomendable trabajar el eje o rectificar el eje o tocar el eje, sino que lo recomendable en este caso es que el agujero, en este caso puede ser un buje, puede ser una bufa, puede ser, eh, digamos en este caso, esos agujeros puedan ser modificados, ¿ya? Entonces, digamos, en esta
cuando nos topamos con los ejes únicos, regularmente encontramos un eje sumamente duro, un material duro, resistente al desgaste y todo, y regularmente vamos a encontrar bujes como piezas de sacrificio, como piezas de desgaste, en donde lo que se busca por parte del fabricante es que el buje se desgaste, que el buje sea el que lleve el- digamos, el daño, y no tanto en este caso sea el eje, ¿ya? Uno de los errores que cometemos en planta o que cometemos a la hora del mantenimiento es que no tenemos, digamos, bujes de bronce, no tenemos material de bronce, y a alguien viene y se le ocurre para que aguante más, ¿verdad? Porque así es como dicen, eh, vienen y colocan un acero, ¿sí? Colocan un acero 705 o un acero o un metal un 1045, por ejemplo, y o un cold roll, digamos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros, por querer pensar que a la hora de cambiar de material vamos a mejorar la vida útil o que nos vamos a eliminar el mantenimiento, posiblemente al inicio sí sea así, digamos, posiblemente nosotros le hacemos un mantenimiento a nuestra máquina cada mes, por ejemplo, y al cambiar de un buje de bronce a un buje o un 705, por ejemplo, pues sí, definitivamente ya no lo vamos a hacer cada mes, tal vez lo vamos a hacer cada 2 meses, o de hecho nos vamos hasta a despreocupar, ¿sí? En algún momento, porque ya no va a existir un fallo, ya no vamos a tener el reporte de producción, o ya no vamos a tener la famosa orden de mantenimiento donde nos estén llamando para poder revisar esos bujes. Y en su momento vamos a decir, o van a poder decir, no, sí, mantenimiento está haciendo muy bien su trabajo, pero con el pasar del tiempo, al final, ¿qué es lo que va a suceder? Posiblemente nuestro eje, que es único, ¿sí? Que nuestro eje, un eje que es el principal de la máquina, que vale, me atrevería a decir que el costo o el doble, ¿sí? La mitad, digamos, de lo que vale la máquina. Entonces ahí, digamos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo que se hizo en su momento, el cambiar de material, nos puede traer repercusiones mucho mayores, ¿sí? Yo he visto ejes principales desgastados completamente, y cuando uno destapa la máquina, cuando uno ve el eje, resulta que tiene un buje de acero, tiene un buje de bronce, y incluso le colocaron otro bronce, un bronce grafitado, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos materiales tiene sus aplicaciones, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero digamos, ahí es donde nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y por qué este buje es diferente a estos dos? ¿O por qué estos tres bujes son diferentes en material? ¿Por qué son diferentes cada uno? Nos preguntamos primero si el fabricante así lo hizo, ¿sí? Y de repente sale por ahí el comentario de, no, fíjese que fulano de tal, que ya no trabaja en planta, se le ocurrió y dijo que era buena forma de poderlo hacer, y lo colocaron y funcionó, pero de ahí ya nos damos cuenta de esas repercusiones. Entonces, eh, cuando veamos nuestros libros o veamos nuestra literatura y nos hablen de un agujero único o nos hablen de un eje único, en este caso nos vamos a estar refiriendo a eso. Agujero único, el agujero, las dimensiones del agujero no se modifican, no se tocan, em, y lo que se hace es ajustar o es fabricar un eje a la medida del agujero. En el caso del eje único, es lo contrario. El eje no se toca, y lo que sí sufre variaciones o se hace o se fabrica son los bujes o los agujeros a la medida de ese eje único, ¿sí?
Entonces, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, tenemos en el eje único, vamos a tener también ajustes giratorios, deslizantes, y también vamos a tener en este caso ajustes fijos, ¿sí? Ajustes fijos donde en este caso el agujero es mayor, perdón, el eje es mayor que el agujero, ¿sí? Entonces, em, dudas hasta lo que hemos visto hasta el momento, de lo que hemos visto hasta el momento, dudas, comentarios, ¿no? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, gracias. Todo claro, gracias, ingeniero. Ok, ok. Em, pregunto, por ahí mencioné dos bronces y un acero. El acero 705, el bronce, digamos, el bronce fosforado y el bronce grafitado. ¿Han usado ustedes, han utilizado estos materiales? ¿Para qué los han utilizado? ¿Les ha funcionado? ¿O en algún momento han tenido ustedes que migrar de un material a otro para poder mejorar sus condiciones o mejorar sus aplicaciones de funcionamiento en las máquinas? Pregunto. ¿O no se han metido mucho al tema de materiales? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. En el caso nuestro, el que yo he visto que se utiliza comúnmente es el bronce grafitado. Ujú, Se utiliza para el deslizamiento entre rodos y una llanta de lo que son los hornos rotativos, o para traslación en rieles de ferrocarril, se podría decir, eh, el transporte de material. ok. Eso con el fin de mantener lubricado el riel o la superficie donde hace contacto y contacto. Metal, metal, ¿verdad? Ujú, excelente. Sí, sí. Gracias, Mario. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, ¿qué bronce fue que mencionó? Los dos bronces. El fosforado, el grafitado, fueron los dos que mencioné. Ujú. Bueno, de Sí. hecho, ajá. Yo me recuerdo que una vez se nos dio un problema de que en una caja de transmisión ahí en una máquina eh, pusieron un bronce, creo que fue el fosforado, y ese bronce no era para la tracción que tenía en la caja. No, fueron bujes fue la cosa. Y el buje fue el que no aguantó, entonces se empezó a desgastar. Y el problema fue que el bronce se mezcló con el aceite y hizo el efecto en los demás engranajes de una lija. Entonces, cuando Ujú, vimos la caja se había dañado por el mismo efecto de que el bronce fosforado había soltado todas las partículas. Y esto hizo como que fuera una lija en todos los engranajes. ujú. Entonces tiene su aplicación. ¿Entiendes? Los bujes no todos, bueno, es especial el bronce para bujes. Pues si uno se equivoca, ese bronce no va a aguantar. Exacto, sí, definitivamente. Sí, digamos, en el tema del recondicionamiento, ahí es donde era lo que hablábamos al inicio, hace unas semanas atrás, donde nosotros, digamos, en el momento de que ya no utilizamos el material que traía de fábrica o que la máquina ya trae de fábrica, en el momento que cambiamos de ese material, en ese momento nosotros estamos ya, eh, seguimos reacondicionando, sin embargo, ya estamos utilizando o a la larga estamos afectando ese reacondicionamiento, ¿sí? Em, ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que al momento de cambiar de material, en el momento de una falla, si cambiamos el material, creen ustedes que estaríamos modificando o seguimos bajo el concepto de reacondicionamiento? ¿Qué piensan ustedes?
Ingeniero, desde el momento en que usted para recondicionamiento tiene que volver a los parámetros de fábrica, ahí ya está modificando, ¿no? Si ya le mete otro tipo de material para la fabricación. Así es, sí. Exacto, sí. Aunque nosotros digamos, no, pero es que vamos a recondicionar porque la máquina va a funcionar igual, o sea, no va a tener ningún fallo, no va a tener ningún problema. eh, pero digamos, en el momento en el que cambiamos el material, aunque sea la misma pieza, ya nosotros estamos modificando nuestra máquina, o sea, ya no estamos en una etapa de reacondicionamiento, sino que estamos en una etapa de modificación, ¿sí? Por eso esa parte entre reacondicionar y modificar hay una línea tan delgada ahí que sí nos puede llegar a complicar la situación. Por ahí levantó la mano am, Alberto. Sí, Alberto, dígame. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Alberto. Compartirlo. Yo cometí el error y nosotros utilizábamos esas diferentes bronces, pero siempre fue a criterio del tornero. Él solo lo pedía y yo veía que lo utilizaba, pero nunca entendí realmente la diferencia. Sí lo utilizaba para tejas y para bujes. Y con lo de recondicionamiento, cuando uno modifica, cuando hemos tenido oportunidad de darle seguimiento a una máquina desde, digamos, sus condiciones casi originales, sí va variando, no se comporta igual, aunque uno cree que sí, un pequeño material que uno cambia tiene un poquito más de dureza y comienza a variar temperaturas y desgastes. Al menos en mi opinión, sí, todo es modificación. Ujú, exacto, sí. Gracias, Alberto. Este, sí, yo creo que a veces sí caemos mucho en ese error, ¿verdad? En el de el tornero es el que lleva muchos años de trabajar, tiene N cantidad de años ahí en la planta, más que los de nosotros, digamos, porque nosotros llegamos a veces a ocupar un puesto de jefatura y ya cuando llegamos ya el tornero ya era tornero, pues, o sea, ya, ya tenía años de experiencia y en muchos de los casos no es malo, no es malo definitivamente poder confiar en lo que está haciendo nuestro equipo, en lo que está haciendo nuestro tornero. Sin embargo, a veces se abusa de esa situación, se abusa de esa parte. Eh, sí, Amilcar, cuéntenos. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. En mi opinión, pues, en general casi siempre caemos en modificación por el pequeño inconveniente de que cuando tenemos ya una máquina, difícilmente vamos a encontrar las mismas aleaciones con que fue fabricada. Entonces nos migramos a las aleaciones que están de venta estándar en cada región, ¿verdad? Entonces puede ser que trae un bronce de una aleación específica, pero como no está en un estándar o los proveedores locales no se enfocaron en traer ese material en específico, eh, bueno, se le cambia al más similar. Yo estuve un tiempo en una empresa que vendía materiales, todo este tipo de materiales, y a veces viajábamos a Honduras y los proveedores de aquí de Guatemala versus de Honduras a veces variaban entre el tipo de aleaciones que compraban, ¿verdad? Por el proveedor que encuentran a nivel mundial. Alguno puede ser que traiga un 1018 y en otra región, en Nicaragua, por ejemplo, el proveedor no traía 1018, sino que traía un 1020, ¿verdad? Pero era el que usaban como call roll general las industrias. Ok, sí, gracias, Amilcar. Hubiera dicho el nombre de la empresa donde trabajó. Eh, Estuve en Tecniacero, se llama la empresa. ok, ok. Ajá. Sí, no, al final yo sí me he topado, por ejemplo, sí, con Tecniaceros o Aceros Suecos, por ejemplo, o Euroaceros, digamos, que son empresas que en este caso nosotros, digamos que ellos mismos en algún momento nos dicen, mire, la verdad que tenemos infinidad de materiales,
muchas aleaciones, muchos tipos de materiales, pero lamentablemente el mercado no lo demanda. Lamentablemente el traer un tipo de este material, por ejemplo, un material específico para la aplicación de ustedes, eh, no sale rentable, sale más caro a veces el flete o el traslado, la importación, que el costo propio del material. Entonces, yo, por ejemplo, sí me topé en alguna situación en donde utilizábamos unas coronas helicoidales. Esas coronas helicoidales, nosotros no teníamos el material acá específico, era un material de un bronce centrifugado, le llamaban, eh, porque era específico para la fabricación de coronas helicoidales a alta revolución. Entonces, traer un material, un bronce centrifugado, traerlo, salía muy caro, salía excesivamente caro y entonces lo que hacíamos era sustituir ese material por un PB1, digamos, por un bronce PB1, que es un bronce mucho mejor que el grafitado, mejor que el fosforado, pero que en este caso, pues también así es el costo y también ocasiona pues o digamos, ayuda bastante o nos ayudó bastante, sí, en este caso, ¿verdad? No nos dio el rendimiento como un centrifugado, pero pues eh, nos ayudó en el momento que necesitábamos, el material que se tenía era eh, el mejor, digamos, en este caso, y funcionó. Sin embargo, pues ya hay un tema ahí que mencionaban por ahí, un tema de seguimiento, ¿sí? A la hora de modificar, darle seguimiento a esa modificación, si en realidad dio el resultado que esperábamos o nos va a caer peor la cosa, ¿verdad? Por ahí Braulio levantó la mano. Sí, Braulio. Dinero, en mi caso igual, pues sí, me involucro mucho con bronce, ¿verdad? Sí, lo utilizo mucho y pues sí me toca ahí pues estar en comunicación con algunas fundidoras, ¿verdad? Colombia, México, Brasil, eh, y sobre todo porque sí compramos piezas grandes de bronce, ¿verdad? En SAE 64, SAE 62. Entonces, pero sí conozco también fundidoras que tienen esa capacidad de poder fabricar también ese tipo de bronces que menciona ahora el centrifugado. Nosotros no lo utilizamos, pero sí, por lo menos ahí también les puedo compartir ahí una Ok. información ahí de una fundidora que lo puede hacer, ¿verdad? Gracias, Braulio. Le agradezco ahí, le agradezco. Sí, sí, sí. Nosotros, ya le digo, tuvimos problemas y sí, nos abocamos a las empresas que venden materiales aquí en Guatemala, eh, y no hubo posibilidad de poderlo conseguir por tema costo, más que todo por tema costo. Y intentamos también localmente buscar fundidoras, pero no, la verdad que eso es otro, es otro rollo ahí, ¿verdad? Mm, digamos, no cualquier fundidora logra las características y logra logra dar con el material así específico, ¿sí? Entonces, pero sí, digamos, curiosamente, pues países como México, Costa Rica, eh, países no el nuestro, pues ya tienen esa tecnología, ya cuentan con esa facilidad de poder apoyar a la industria. Eh, Sin embargo, pues todo pasa por un tema costo, ¿sí? Muchas veces esa es la variable principal a manejar, ¿verdad? El tema costo, ¿sí? Nosotros como jefes de mantenimiento, supervisores o gerentes de mantenimiento, digamos, en nuestras manos está tomar esas decisiones, ¿sí? O muchas veces plantear las opciones y decir, mira, tenemos este material que cuesta tanto, este otro cuesta tanto, este otro cuesta tanto, el mejor es este último,
sí, pero a la vez es el más caro y muchas veces ahí es donde vienen y se van por el lado de costos, ¿verdad? Se deciden, no, mira, vámonos por el lado, por el intermedio, ¿ah? Por el del costo intermedio. No estamos comprando uno ni tan barato ni uno tan caro y, y probemos, ¿sí? Y en la prueba, pues aparentemente logramos solventar el problema. Sin embargo, recordemos que a veces tenemos daños colaterales y lo que mencionaban por ahí en algunas sesiones anteriores también, algunos de los compañeros acá del grupo, que decía eso, ¿verdad? Que hacer una modificación específica, sí, vamos a solventar ese punto ahí, vamos a quitarnos ese problema ahí, pero no sabemos qué otras partes o qué otros elementos de la máquina vamos a tener en fallo, ¿sí? No, o nos va a ocasionar un fallo, ¿sí? Entonces, gracias ahí por las aportaciones. Eh, entonces, digamos, siguiendo con esta parte de acá, eh, vamos a ver, tengo las 3:25. Vamos a hablar unos 5 minutos más y de ahí damos un receso y retornamos, ¿les parece? Entonces, digamos, esto que vamos a ver ahorita es parte de la sesión número 3. La sesión número 3 pues ya aparecerá al final de la clase o ya el día de mañana ya la podrán ustedes tener habilitada. En este caso pues vamos a hablar, ¿sí? Del tema de ajuste en piezas mecánicas, parte 1, la calidad de las tolerancias, desviaciones fundamentales, agujero eje y tolerancias como tal. Entonces ya vamos a ir entrando un poquito más a detalle con lo que vimos anterior. Digamos, lo que vimos anteriormente era un tema de teoría. Ahorita vamos a ver un poquito ya, un poquito de práctica o vamos a empezar a ver un poco de práctica. La utilización de algunas tablas ahí. ¿Cómo es que nosotros logramos determinar eso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calidad de la tolerancia? ¿Sí? Porque uno diría, no, la tolerancia es un más menos, ¿sí? Un más menos 5, un más menos 3, más menos 2, es un valor nada más, pero dentro de esas tolerancias, pues existen calidades, ¿sí? Entonces, em, vamos a verlo por acá. Habíamos hablado del agujero único, agujero y eje único. Aquí es como un repaso acá. Em, Ajuste en piezas mecánicas. Toda pieza, dependiendo de las medidas que la misma posea, así será necesario establecer el ajuste que éste amerita, ¿sí? Algunos ajustes recomendables por personas con alta experiencia en el ramo industrial para la fabricación de piezas son las siguientes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a fabricar o vamos a trabajar un eje 35 milímetros de diámetro, por ejemplo, se recomienda dejar un ajuste de 2 décimas, ¿sí? Si es de 50 milímetros de diámetro, un ajuste de 1 décima. Si es un eje de 20 milímetros de diámetro, el ajuste se recomienda que debe hacer de 1 décima. Y si los ajustes, digamos, perdón, si los ejes son de 8, 10, 12 milímetros de diámetro, la recomendación es dejar un ajuste a 0 décimas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? O si ustedes observan acá la tendencia, es que entre más grande, ¿sí? Entre mayor sea el diámetro del eje o de la pieza que nosotros vamos a trabajar, en este caso, pues el ajuste es más grande, ¿sí? Es más holgado. Y entre más pequeño o entre más pequeño sea el diámetro del eje o de la pieza que nosotros vamos a trabajar, pues también así el ajuste viene a ser también más pequeño. ¿Por qué razón? Porque, digamos, una pieza mayor, un ajuste de 2 décimas, digamos, un eje de 65 milímetros, ¿sí? Un eje de 65 milímetros, digamos, o un eje de mayor diámetro,
Si nosotros le dejamos 2 décimas, será un ajuste imperceptible, casi que ni se va a ver. Pero si nosotros en ejes muy pequeños, en pines, por ejemplo, normalmente ejes de 8, 10, 12 milímetros, nosotros los usamos para pines, por ejemplo, ¿sí? Yo trabajé en una empresa donde teníamos unos troqueles, unas máquinas troqueladoras, y manejábamos específicamente ejes de 10 milímetros, ¿sí? Y, y era curioso porque si ese eje de 10 milímetros, ¿sí? Tenía que entrar en un buje, ¿sí? Y si ese eje de 10 milímetros tenía menos de los 10 milímetros, entonces lo que sucedía era que a la hora del perforado, no perforaba como debía de ser, ¿sí? El pin entraba muy flojo, el agujero que sacaba, el agujero que se extraía, que se obtenía era de diferente medida, y digamos, si el eje era mayor de los 10 milímetros, entonces teníamos problemas de que se atrancaba el equipo, que había mucho roce, mucha fricción entre el buje y el pin. Entonces, digamos, actualmente, digamos, digamos, las máquinas, por ejemplo, donde yo trabajo, que es una empresa papelera, que es una empresa de cuadernos, digamos, todos los cuadernos que llevan ese espiral, digamos, todas esas hojas, se utiliza una máquina troqueladora. Y con variar, ¿sí? Con que esos pines de perforación no tengan la medida correcta, lo que va a suceder es que después el, el espiral, al momento que la máquina le coloque espiral al cuaderno, el espiral se traba, el espiral no encaja en la circunferencia del agujero, y entonces empezamos a tener muchos problemas. Entonces sí, digamos, entre más pequeño sea el eje, el ajuste debe ser lo más exacto posible, ¿sí? Lo más exacto posible. Entonces, digamos, por lo anterior, podemos decir que hay rangos de medidas de piezas, y para eso, digamos, nosotros les comparto, podemos decir que si nosotros vamos a trabajar diámetros de entre 0 a 15 milímetros, el ajuste debe ser de 0, ¿sí? El ajuste debe ser de 0. Si vamos a manejar medidas de 16 a 50 milímetros, se recomienda que el ajuste sea de 1 décima. Si vamos a manejar de 51 a 70 milímetros, se recomienda que sea de 2 décimas. Si vamos a manejar de 71, digamos, en este caso, no, de 71 a 100 milímetros, se recomienda que el ajuste sea de 3 décimas. Sí, Juan José, creo que fue el que levantó por ahí la mano. Sí, ingeniero, en la fórmula que nos dio anteriormente, entonces el resultado es en décimas. En Lo que nos dé ahí, en la ecuación que yo les di anteriormente, la ecuación la da en Micrómetro. en micrómetros, en micras. Ajá, en micras. ajá, Que en micras. ok, micra. Ujú. Ok. Pero era lo que yo les mencionaba, que normalmente no va a pegar esa ecuación con lo que yo les estoy mencionando acá. Digamos, esto que yo les estoy mencionando acá es lo del día a día, ¿va? Sí, es lo del día a Ujú. día, es lo que personas con experiencia en el tramo de tornos me han logrado brindar, o me brindaron en su momento. Pero digamos, cuando nos vamos a la ecuación, la ecuación es más exacta. Y entonces ahí caemos nosotros en que si nosotros nos vamos a lo que nos dice la ecuación nos va a tirar un rango o una medida, un ajuste muy cerrado, que definitivamente nosotros no lo vamos a poder lograr, ¿sí? No lo vamos a poder lograr porque o no tenemos la herramienta, o no tenemos el personal adecuado, o no tenemos el equipo adecuado, ¿sí? Entonces, digamos, esto que yo les menciono acá es lo que normalmente
se trabaja, ¿sí? Es lo que Ajá. normalmente se trabaja. Ujú. Pero nos da una referencia, ¿sí? Y la medida que da y la medida en la que nos da esa ecuación es en micras. Sí. Yo hice Ujú. una prueba ahí con un diámetro de 50 milímetros y Ajá, la fórmula me dio 1.70 o 1.70, 78 micras, entonces. ajá, micras, sí. Micras. Entonces, 1.70. ajá, entonces si eso lo pasamos a décimas, tendríamos que dividirlo dentro de 0.001, creo yo, si no mal recuerdo, o multiplicarlo. Tendríamos que ver ahí la Ujú. conversión, tendríamos que ver la conversión, pero digamos, si yo no mal recuerdo, al usar la ecuación, digamos, a un eje de 50 milímetros, nos tira punto cero uno y un montón de números, ¿verdad? Entonces, Ujú. en cambio acá, digamos, cuando nosotros hablamos de décimas, estamos hablando de punto uno, Sí, ve. digamos. Ajá. Entonces, digamos que todavía la ecuación nos tira una exactitud un poquito más cerrada, ¿va? ¿Sí? Entonces, Ok. ahí está esa diferencia, ¿sí? Sí, sí, que hay una gran diferencia entre una décima a una milésima. Ah, sí, sí, definitivamente sí. Entonces, por Ujú. ejemplo, ustedes vienen y le dicen al tornero, mire, necesito una milésima de ajuste. O sea, es decir, digamos, es decir, un 50.001. Entonces, ya el dar ese o sea, ese punto 001, ya es complicado poderlo obtener. Ya es un tanto, no es difícil de obtenerlo porque al final muchas piezas, digamos, piezas de fábrica y toda la cosa vienen exactas, pues vienen exactas, vienen precisas. Pero bajo nuestras realidades, que yo también entiendo que pues todos tenemos realidades distintas, ¿verdad? Posiblemente el taller de tornos donde yo trabajo eh, no esté en el nivel de por ejemplo, eh, de un taller de tornos de otra empresa, ¿va? ¿Sí? Entonces, al final, creo que ahí va mucho esa exactitud, ¿sí? Va mucho esa exactitud, pero regularmente ustedes van y le preguntan a su tornero, mira vos, y qué ajuste vos le dejas a un eje de 50 milímetros. Yo me atrevería a decir, y bajo lo que he conocido y bajo la experiencia que yo llevo, seguramente le van a decir, mire, yo ahí manejo una décima. Hay quienes que le dicen, mire, yo ahí lo dejo a cero, o trato de dejarlo a cero. Eh, entonces, digamos, eh, varía mucho en base a la experiencia, sin embargo, un eje de 50 milímetros, la mayoría le va a decir, mire, trabajamos a una décima, ¿va? A una décima, o mire, yo le dejo una décima de ajuste. Con una décima de ajuste es suficiente para el diámetro que estamos trabajando. Entonces, a mayor diámetro, lógicamente las décimas van a ir aumentando o el ajuste va a ser más grande porque, digamos, para la gente de los ingenios, por ejemplo, un eje de un tractor, por ejemplo, lo pueden fabricar a la medida y dejan su ajuste. Y si el ajuste, pues, se pasó de 3 décimas, digamos, pues no influye tanto como en una medida de un eje o de un pin de perforado o un pin de un troquel, por ejemplo, donde sí necesitamos que sea exacto, ¿va? Que sea preciso. Em, digamos, las empresas de plásticos, por ejemplo, manejan mucho medidas pequeñas, ¿verdad? Entonces los ajustes son bastante pequeños. Un tornero, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo sí me he dado cuenta que un tornero em, que es muy fino para trabajar, eh, regularmente cuando le toca hacer piezas grandes,
o mejor dicho al revés, un tornero que está acostumbrado a hacer piezas grandes, donde el ajuste no es tan predominante, no es tan importante, cuando se le pone a hacer piezas muy detalladas, muy pequeñas, resulta que no las logra sacar como debe de ser, porque están acostumbrados a otro tipo de trabajo, otro tipo de ajuste. Entonces, eh, digamos que hasta en nuestra mano de obra tenemos esas variaciones, ¿verdad? Sí, entonces, pero sí, la ecuación, en conclusión, la ecuación tiende a ser un poquito más exacta en relación a las décimas, en relación a ese ajuste. Entonces, posiblemente ahí está, digamos, una de las explicaciones por el cual si nosotros mandamos una pieza a pedirla directamente de fábrica, cuando viene esa pieza de fábrica, resulta que viene, pero eh, al 100, ¿sí? Viene al 100, viene bien fabricada, bien ajustada, todas sus medidas correctas, ¿sí? Pero si nosotros fabricamos o mandamos a hacer la pieza a otra área, a otro taller o a otro lugar, regularmente van a venir con ciertas diferencias, ¿sí? Entonces, ahí sería, digamos, esta es una tablita ahí que yo les quería compartir por ahí. Mayor de 100 milímetros de diámetro dependerá la aplicación, ¿sí? ¿Y por qué les digo yo que dependerá la aplicación? Porque, por ejemplo, podemos tener ejes mayores de 100 milímetros, ¿sí? Ejes de una turbina, por ejemplo, o, o elementos, ¿sí? De una turbina, en donde una turbina si queda con un eje, por ejemplo, un eje de 70 milímetros, que aquí la recomendación es 2 décimas, pero en una turbina, digamos, ya los ajustes ya no pueden ser tan así, ¿sí? Ya no pueden ser de 2 décimas, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de turbinas, hablamos de ajustes a cero, ¿sí? Aunque la pieza sea inmensa, el ajuste debe ser a cero. ¿Por qué? Porque la aplicación de alguna manera sí lo pide, ¿sí? Entonces, si digamos estas tablas, esta tabla que yo les menciono, que yo les muestro, aplica mucho para la parte, eh, para la parte estándar de fabricación, ¿sí? Ejes, bujes, pero digamos de maquinaria industrial, de maquinaria que digamos nosotros podemos trabajar. Sin embargo, en el caso de ya turbinas, y ahí ya nos metemos a equipos específicos, equipos críticos, equipos especiales, en donde es mejor conveniente manejar ajustes a cero, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, por ahí iría esta información acá. Ejemplo, ¿sí? Digamos que nosotros agarramos la tablita anterior y nosotros vemos este tipo de piezas, y son piezas, a mi parecer son piezas muy comunes, son piezas que podemos encontrarnos eh, en la planta, en el área de trabajo, y, y digamos, el ejemplo sería, mencione o en base a la tabla anterior, especifique o determine la medida de ajuste que deberíamos de dar en cada punto. Entonces, por ejemplo, para un eje de 10 milímetros, perdón, para un diámetro de 50 milímetros, ¿sí? La recomendación es una décima, ¿ya? Para un eje de 36 de diámetro sería una décima, porque estamos en el rango. Para un eje de 16 milímetros de diámetro, estaríamos con una décima. Para un eje o para un diámetro de 30 sería una décima. Para un diámetro de 12, ¿sí? Ya estaríamos hablando de 0 décimas. Y para un diámetro de 8 estaríamos hablando también de 0 décimas. ¿Qué podríamos decir de esta imagen, por ejemplo, o de este ejercicio? Es que muy seguramente
en este punto, ¿sí? En estos puntos de acá donde tenemos 0 décimas de ajuste, muy posiblemente nosotros tendremos ahí algún rodamiento, ¿sí? O algún elemento que sí o sí debe de entrar ajustado, no debe de quedar con holgura, ¿sí? No debe tener ningún desajuste. Y digamos, en este caso puede ser un elemento o puede ser una parte en donde si ahí nosotros obtenemos un desajuste o dejamos una décima, por ejemplo, de ajuste, posiblemente ahí nosotros vayamos a fallar y nuestro eje pueda llegar a fracturarse, ¿va? A fracturarse o pueda llegar a fatigarse o a generar algún desgaste, ¿sí? Entonces, digamos, importante eh, esa parte de ahí, ¿verdad? Ya. Eh, bueno, señores, son las 3:45, ¿sí? Tengo las 3:45. ¿Les parece? Tomamos un receso ahí de unos 10 minutos y retornamos para que se vayan a estirar un poco. ¿Les parece? Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Muy bien, señores. Gracias. Gracias.